de gastos fiscales? Alguien que me ayude. Miguel, lo que dejan de recaudar, sí, es el estimado de la renuncia recaudatoria o de la pérdida recaudatoria, pero que está direccionado a satisfacción de necesidades de la sociedad. Esto es, el Estado tiene la obligación de cubrir el gasto público, que entendíamos por gasto público satisfacción de necesidades. Luego, cuando el Estado nos otorga algunas, dice Miguel, facilidades, reducciones, estímulos, todos esos implican, cuando el Estado te da una oportunidad, un estímulo, una deducción, todo eso implicaría entonces que el Estado perdería, porque no va a recaudar lo que normalmente te ha presupuestado al momento de alterar esa estructura. De hecho, dice el presupuesto de gastos fiscales, la estructura normal del cálculo de las contribuciones. Entonces, en ese presupuesto de gastos fiscales viene el tema de las deducciones personales. Pero entonces, el presupuesto de gastos fiscales lo que establece es todo lo que el Estado deja de percibir, que viene concedido por un tema de facilidades, por facilidades, reducciones, estímulos, diferimientos, todo eso está estipulado en la norma por decretos que se van emitiendo. Y por ejemplo, el más reciente que se emitió, el de facilidades administrativas del sector primario y de los de transporte, que se publicó a finales de marzo. ¿Qué implica? Pues que el Estado estaría dejando de recaudar. Entonces, por eso es importante partir desde esa óptica de que en qué momento tenemos que pagar la contribución, porque tenemos que pagarla, que hay una estructura normal, y luego de ahí partiríamos a este tipo de facilidades, estos medios que tenemos para poder reducir la contribución a nuestro cargo. El, el sistema tributario como tal, el pago de la contribución, deberá atender a los principios constitucionales que veíamos hace algunas sesiones, que de forma general hablaríamos de 3 más 1 en la universalidad, que hablamos de proporcionalidad, equidad, legalidad. Proporcionalidad, que todos paguemos de acuerdo a nuestra verdadera capacidad contributiva y económica. Nada más que el tema de las deducciones personales no tiene la obligación de respetar, de tener que atender a requisitos, eh, a principios constitucionales del tributo. La estructura normal sí, las deducciones personales no. ¿Por qué es así? Vamos a ver. Les decía que entonces este sistema tributario pues está configurado a que el sujeto pasivo debe pagar sus contribuciones, atendiendo a esa capacidad contributiva y económica. A eso le conocemos como proporcionalidad, el principio de proporcionalidad tributaria, que recuerdo en alguna de las sesiones también les comenté que hay un principio de proporcionalidad y un principio de proporcionalidad tributaria, que son dos cosas totalmente diferentes. En este punto, aquí hablando de sistema tributario, es principio de proporcionalidad tributaria. Y bueno, pues como nos lo dice, el que gana más, pues pagará más.
Las contribuciones van a tener un sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. El objeto es que va a grabar, y en este caso vámonos con impuesto sobre la renta. Lo que va a grabar es el ingreso, pero no pagamos impuestos sobre el ingreso, pagamos impuestos sobre una base obtenida de los ingresos restadas las deducciones. Ahora, cada uno de nuestros capítulos, tenemos 9 capítulos en el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, los nueve regímenes generales que traemos. Cada uno de ellos te permite ciertas deducciones. A estas deducciones, y nos dice por acá una tesis, las deducciones estructurales son aquellas aminoraciones que el legislador forzosamente debe de considerar en la configuración de la contribución. ¿Okay? Y recuerdan la reglita, por ejemplo, en el tema de las deducciones en personas físicas, las deducciones estructurales, las que necesitas para tu negocio, para la negociación, para la obtención del ingreso, te dice que haya una estricta indispensabilidad. El estrictamente indispensable es lo que convierte a esas deducciones estructurales, lo que tú necesitas para poder lograr ese ingreso. Y por cierto, eso es una gran diferencia entre una moral y una física. Las físicas, las deducciones que podemos incluir son las deducciones que necesitamos para obtener el ingreso. Y a diferencia de las morales son esas erogaciones estrictamente indispensables para la actividad. Y ahí trae un tema bastante diferente. La persona moral puede no obtener ingresos y tener reconocidas perfectamente deducciones. La persona física necesita forzosamente el ingreso para poder incluir la deducción en un tema estricto. Esas deducciones que necesitamos para la obtención del ingreso son las que conocemos deducciones estructurales. Pero tenemos también las no estructurales. Y nos dice por acá la tesis, las no estructurales atienden a otras circunstancias no directas a la generación del ingreso. Las deducciones, en este caso las deducciones personales, son de las no estructurales. Nos dice por acá, constituidas en atención a fines de política fiscal, social y económica. Entonces, me voy al inicio de la contribución. Yo tengo la obligación de pagar las contribuciones para el gasto público, que es la satisfacción de mis necesidades. Si ustedes ahorita visualizan las deducciones personales que se nos permiten, todas tienen una lógica, todas tienen un tema en común, que la gran mayoría eran o las erogamos por un tema de que el Estado tenía la obligación de satisfacer esa necesidad, pero que si nosotros nos vimos en la necesidad o nos vimos en la circunstancia de tener que absorber esos gastos, luego entonces el Estado me permitiría poder disminuirlos de mi contribución, de mi base contributiva. Ejemplo, fracción primera del artículo 151. ¿Qué nos trae? Honorarios médicos, dentales, hospitalarios, el tema de los lentes, nutrición, psicológicos. Si tú lo revisas en realidad, te darás cuenta que todo eso le correspondía al Estado satisfacer. Y que si nosotros nos vemos en la necesidad de tener que cubrir, o nos vemos en la circunstancia de tener que cubrir esa erogación, entonces el Estado me reconoce, me permite poder disminuirlo de mi base gravable, lo que implicaría entonces que no le pagaría completo al Estado, porque finalmente esa liberación
o esa eliminación de la carga contributiva ya fue direccionada a la satisfacción de necesidades de la sociedad. Esa es la esencia de las deducciones personales. Por eso, esas deducciones personales se entienden dentro de la clasificación de las no estructurales. Es una deducción no estructural, puesto que no se requiere directamente para la generación del ingreso. Y alguien de momento va a decir, bueno, pero es que enfermo, no puedo trabajar y no genero ingreso. Sí, te entiendo esa parte, pero eso en realidad, dentro de la estructura, dentro de la esencia de la contribución, no tiene nada que ver. Es un tema totalmente personalísimo. Claro, el tema de la salud, de acuerdo al tercero constitucional, es una obligación del Estado satisfacer. Entonces, de acuerdo a esta tesis, bajo el registro digital 2021-580, nos dice que son no estructurales, no deben atender al principio de proporcionalidad tributaria por este análisis que vamos haciendo en cuanto a la relación que tienen y en cuanto a qué es la deducción personal. De entrada, escapa totalmente al tema de la generación del ingreso. Y, de hecho, esta tesis que están viendo aquí nace cuando se presentaron los famosos amparos por la limitante que se estableció a partir del 2014. Recordarán que antes del 2014 no existía ninguna limitante general en las deducciones personales. Cada una de ellas trae una limitante en sí. Pero a partir del 2014, en la nueva ley del impuesto a la renta, se establece que habrá hasta un 15% del total de ingresos o 5 UMAS. Bueno, antes eran 4, ahora son 5. 5 UMAS elevadas al año. El que sea menor. Y entonces todos pelean, no, ¿cómo es posible? Y se presentaron amparos al por mayor. ¿Y qué terminó resolviendo? Bueno, es que estas no son deducciones estructurales, son de las no estructurales. Es una liberación que se le permite al contribuyente en el pago de la contribución, pero que no tiene nada que ver con una estructura normal de la contribución en sí. Luego entonces, las no estructurales no tienen la obligación de respetar principios constitucionales del tributo que veíamos: legalidad, proporcionalidad, equidad y el de universalidad como general. Entonces, oye, pero es que si me limitas no voy a poder deducir todo y entonces la carga contributiva sería mucho mayor y bla, bla, pues sí, de modo. Y ahora, no sé si ya están, ya tienen conocimiento del tema de la reforma que se viene para el 2022, todo lo que ya se está trabajando en cuanto a propuestas para una reforma, viene, de acuerdo a lo que comentan, pues se va a trabajar mucho en el tema de eliminar los gastos fiscales. ¿Qué son gastos fiscales? Todo lo contenido en el presupuesto de gastos fiscales. Reducciones, exenciones, condonaciones, facilidades, diferimientos. Todo eso lo estarán trabajando para intentar reducirlo. Y se hablaba, de hecho ya traen como 3 años hablando de este tema. Lo que quieren hacer es eliminarlo. Lo veo bastante complicado, pero pues ahí está el tema. ¿Deben de respetar entonces principios constitucionales? La respuesta es no. Seguimos. Dentro de esas deducciones personales, pues vemos aquí un listado de las 8 fracciones que me establece el 151. Tendríamos en la fracción primera honorarios médicos, dentales, psicológicos, nutrición, enfermería, los gastos hospitalarios como tal, los medicamentos que